Bueno, pues buenos días, bienvenidas aquí con este tráfico terrible. No sé cómo les han visto, pero aquí carretera, al menos hasta el día de ayer, estaba con bastante problema. Así es que espero que todo vaya fluyendo poco a poco. Susi, le estaba comentando a Gildita antes de que tú entraras que prácticamente nosotros terminamos la sesión del catecismo, o sea, la 8, que se llama La Trinidad en el Catecismo de la Iglesia. Y Ok, si ustedes recuerdan un poquito, pues esa es la sesión 8. Y ok, entonces yo les dije a ustedes que ojearan un poco su catecismo para ir ubicando lo que les dice el manual, ¿verdad? Como en el marco del catecismo de la iglesia, el tema trinitario está desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Es que hay que tomar eso en cuenta, hay que tomar eso en cuenta porque ese catecismo es catequesis. Entonces, nosotros tenemos como esa herramienta del catecismo de la iglesia para que nosotros nos demos cuenta cómo es la forma como nosotros tenemos que llevar a la persona de Jesús, a las demás, a la gente, a los niños, a los jóvenes. Por supuesto que el catecismo está trabajado, pues está trabajado con conceptos y con ideas, pero una vez la catequista o la persona que lo está estudiando comprende el contenido del numeral, esta persona puede dosificarlo a un niño, a un joven, simplemente teniendo las palabras adecuadas para esos destinatarios, ¿verdad? O sea, no se trata de repetirle el texto tal como está en el catecismo, sino lo importante que nosotros tenemos que hacer es comprender el numeral y luego que comprendemos con nuestras propias palabras, sin que eso implique que nos hagamos harakiri, ¿verdad? Porque no podemos captar la idea. Entonces, con nuestras propias palabras lo transmitamos a los destinatarios que tenemos, que ya sean niños para la primera comunión, ya sean jóvenes para la confirmación, ya sean adultos para maduración de la fe. O sea, la fe es algo que se debe madurar, que debe crecer. Y la herramienta es el catecismo de la iglesia. Decíamos hace 8 días que Vaticano II puso en nuestras manos dos herramientas valiosísimas que necesitan formación, obviamente. Sagrada Escritura, que nosotros sabemos que no podemos darle una libre interpretación ni una interpretación tal cual dice la letra ahí del texto, porque justamente por eso es la formación, porque hemos ido entendiendo a lo largo del estudio, de la formación, que el texto no cayó del cielo, ¿verdad? Sino que tuvo muchos siglos para que se elaborara tal cual lo tenemos hoy, en nuestro idioma, en papel, todo ya en un libro, pues empastado como una pequeña biblioteca. Eso llevó muchísimo tiempo, ¿verdad? Ya fueron cantidades de procesos, empezando por un proceso eh, que fue la tradición oral, que fue de siglos también. Hay que situarse en el contexto de la historia y darse cuenta de que la escritura fue algo tardío, sobre todo para el pueblo de Israel. Fíjense que cuando nosotros estamos estudiando los ciclos patriarcales, estamos hablando un poquito del periodo de bronce. ¿Cómo lo podemos notar nosotros? Lo podemos notar en el capítulo 5 del Génesis, que hace referencia a cómo la civilización se está desarrollando a través de. O sea que ya ha pasado el periodo de piedra, ya ha pasado varios periodos en la historia, ya hay civilizaciones formadas como la de Egipto, como la de los babilonios, toda la Mesopotamia ya está realmente organizada como civilización. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos en el Éxodo, ¿verdad?
que justamente José, que es un patriarca, ¿verdad? Es del ciclo patriarcal, hijo de Jacob, se va a Egipto y Egipto ya está organizado como imperio. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, pues, de que de todos los procesos que, por supuesto, que Sagrada Escritura no va a dar todos esos detalles, pero nosotros, pues, podemos ir captando los periodos en los que se está narrando el hecho, el tema, ¿verdad? Y entonces al darnos cuenta ahí, pues nos damos cuenta que el proceso de escritura llevó muchos siglos, que se empezó prácticamente 1000 años antes de Jesús, cuando David fue rey. Empezó todo el proceso de escritura, pero tampoco de todo, las tradiciones orales, y con la finalidad de descubrir o de tener claro su identidad, que era un pueblo que había sido formado por Dios. Entonces, para tener clara esa identidad, se pone por escrito todas las tradiciones orales, que las estudiamos, la yavista, la eloísta, la sacerdotal, bueno, todo eso, y vamos viendo en el Deuteronomio. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque voy a compartir con ustedes esta encíclica que forma parte de la sesión 8, que está ahí mencionada. Y entonces el Deuteronomio es una tradición oral que va poniendo al día los mismos acontecimientos, pero esos acontecimientos ya han pasado en distintos momentos, o sea, ya no son patriarcas nómadas, ya tampoco están en Egipto, ya también están en el desierto en busca de la tierra prometida, ya entran a la tierra prometida, ya tienen el tema de organización como jueces, luego como monarquía, entonces el Deuteronomio va actualizando. Bueno, pues eso mismo hacen los papas cuando hacen una encíclica, actualizan los mismos temas, porque es que no hay más temas. El tema es Dios, el tema es que se revela, el tema es cómo se revela, y pues se revela como trino, se revela como tres, se revela como amor, se revela como familia. Entonces, decíamos hace un momento que en el folleto tienen ustedes, ¿verdad? Sobre todo en el descubriendo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dice ha sido en los últimos siglos para los occidentales el gran desconocido. Bueno, así empieza ese tema, pero le decía yo a Gilda, no debería, pues, porque esto está anunciado desde el principio. Claro que cuando hablamos desde el principio decíamos que no estamos hablando de un inicio, sino estamos hablando desde siempre, aunque claramente la revelación llega con la persona de Jesús, quien es más específico y más puntual en la revelación y es la que tenemos. Pero entonces no tendría por qué ser el gran desconocido. Pero aquí tenemos entonces la encíclica de Juan Pablo II para el jubileo del año 2000, que hizo toda una catequesis del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el sentido de esas catequesis que duraban un año entero? Pues justamente entender que Dios es trino. Y entonces todo el esfuerzo de explicarlo, pero pues tristemente tal vez las vivimos, pero luego ya las pusimos en la biblioteca y ya no las desempolvamos. Pues en este periodo está esta encíclica. Y entonces aquí, cuando se habla de iglesia, sobre todo hoy, ¿verdad? Que tenemos la celebración de un templo, entonces hay que entender, ¿verdad? Que el templo es la casa y que la iglesia es la comunidad. A veces nosotros usamos un lenguaje que confunde. Entonces, hoy el recuerdo, la solemnidad del Etram es porque es la catedral, como decir aquí, la catedral de Guatemala. Entonces, esa catedral está justamente construida los primeros siglos, 300 y pico de años después del concilio de Nicea. Es Constantino quien da el terreno para construir la primera catedral.
Entonces, en ese sentido, pero no es que se esté bendiciendo en la casa, el templo, sino que es lo que contiene ese templo. Y ese templo pues contiene a la comunidad, a las primeras comunidades, ya cuando pues ya el cristianismo, pues por decir así, ya tiene una formalidad, ya no, ya pasó un poquito el proceso de persecución de los 3 primeros siglos y ya, no es que antes no haya habido algún lugar, pues ya ven ustedes que está el templo de Jerusalén, pero ya en este periodo el templo de Jerusalén ya había sido destruido. Entonces ya había lo que hay ahorita, las murallas nada más. Entonces luego vemos el cristianismo, pues se va para Occidente y tenemos esta catedral. Y entonces hay otras pequeñas, esta catedral, fíjense, es una fiesta de toda la Iglesia Católica, de todas las comunidades católicas. Mientras que hay otros templos que también tienen su día, sin embargo, no es universal. O sea, no necesariamente es una fiesta en todas las comunidades cristianas. En cambio, esta sí que lo es. Entonces, pero eso nosotros forma parte de nuestra fe, saber por qué es que la comunidad se reúne, las primeras comunidades, ya sin sufrir las persecuciones, ya en ese sentido se vuelve una catedral, o sea, algo donde está el obispo de Roma, pues, y luego pues ya nosotros vamos entendiendo el contenido. Pues lo mismo pasa con esta encíclica que esta encíclica, vean ustedes, se llama Dominum et Vivificante. Entonces, es de Juan Pablo II y es el Espíritu Santo en la vida de las comunidades, o sea, de la iglesia y del mundo. O sea, es increíble que nosotros digamos que el Espíritu Santo ha sido desconocido puesto que todos los sacramentos son por acciones del Espíritu Santo. Todas las oraciones son dirigidas al Padre por méritos del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, es como, tal vez es algo que sabemos, pero no sé si no lo ponemos en práctica o no sé en qué consiste esa dificultad. No sé si ustedes tienen algún comentario. Gildita decía hace un momento que tal vez porque no lo podemos identificar como el Padre y a Jesús, y luego el Espíritu, pues tal vez está como, como fuego, como viento, como paloma. Pero acuérdense que nosotros en una de estas sesiones vimos al principio que Dios es espíritu. O sea, Dios es espíritu, entonces cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando pues del Espíritu Santo de Dios, o sea, estamos hablando de lo mismo, porque aunque nosotros nos identifiquemos con el Padre como un anciano, tenemos que tener claro que el Padre no es ningún anciano, no tiene principio, no tiene fin, por lo tanto el tiempo no ha pasado en él. Es una manera como de presentarlo, pero es espíritu, estudiamos eso, ¿verdad? Estudiamos que es espíritu y que ese espíritu se encarna en el Hijo y que ese Hijo cuando regresa al Padre pues nos deja pues desperdigado, por decir así, el espíritu para esto, para profesar esa fe y tomar en cuenta que también lo que hemos visto hasta hoy es que son personas, porque fíjense, si no fueran personas diferentes, no podría haber diálogo. O sea, si se comunican las personas, es porque es un yo y un tú, pero es una misma naturaleza. Entonces, es lo que decíamos, que no es fácil captar eso, porque es un misterio, pero sí debemos, precisamente porque no es fácil, tener acceso a tantos documentos que hay que nos ayudan a ir captando, a ir intuyendo esta verdad de fe.
Entonces, aquí tienen ustedes la encíclica y se dan cuenta que desde el principio estamos hablando desde Nicea y Constantinopla, porque son los dos credos que tenemos, que hablamos hace 8 días, el credo apostólico en Nicea y el credo de Constantinopla, que digamos que aclara o perfecciona o desarrolla más el credo de Nicea, pues es lo que tenemos. Y miren las fechas, 325, 381, y entre estos dos periodos está la construcción de la Catedral de Letrán, ¿verdad? Entonces, eso fue formulado desde ese periodo. Así es que no hay chance de decir de que está desconocido, porque miren desde cuándo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que se añade el tema que el Espíritu Santo habló por los profetas. Lo que decía Susi hace un rato. Es decir, aunque no está revelado el Espíritu Santo como persona de la Trinidad, porque no está el tema trinitario, acuérdense que somos seguidores de Cristo. No somos judíos. Para los judíos tampoco está ese problema, ni para los musulmanes, porque en estas dos religiones monoteístas, Jesucristo está como un profeta o en el judaísmo ni siquiera como profeta, en el Corán sí. Entonces, des en cuenta es para nosotros el tema, un tema de Oriente que luego se pasa a Occidente. Entonces, ya nosotros vemos desde el principio que aunque no está revelado el tema de la Trinidad, sí se define en Génesis 1 que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Bueno, pues ese mismo Espíritu de Dios aletea hoy sobre todas las comunidades. Entonces ahí está. Pero ahora, ¿cómo podemos estar ciertos de que eso es verdad? Pues Jesús lo dice. Y Jesús ahí es donde entra el tema trinitario. Jesús no es solo un profeta, es más que un profeta. No solo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ahí entran el tema de las personas, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes en la encíclica que ese Espíritu Santo está actuando desde siempre. Incluso ya dijimos en la creación, luego tenemos este otro periodo de los profetas, habló por los profetas. O sea, era el Espíritu el que hablaba. O sea, de hecho, profeta no es directamente una persona visionaria, sino que es quien le presta la boca. O sea, es un instrumento a través del cual Dios va a hablar. Por eso dice oráculo del Señor, como que dice, esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo Yahvé. Entonces ahí y ya vimos que Yahvé es un espíritu. Entonces está hablando por los profetas. Entonces todo eso va teniendo estas palabras que las comunidades reciben de la fuente misma de Jesucristo, porque está revelado por el mismo Jesucristo, no es que un personaje lo inventó, pues justamente está en el Evangelio de Juan, ¿se recuerdan? No sé si lograron ustedes leer un poquito los comentarios que hicimos pues el que yo les envié, de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Y se dan cuenta que allí está pues expresado una fe trinitaria en todo momento. O sea, ahí la comprensión de la crucifixión, del tema de Jesús, del padecimiento, pues es enfocado como un proceso en el cual Jesús está asumiendo como que fuera una esponja, está absorbiendo todo el pecado de la humanidad para reciclarlo. Y es que eso tiene sentido desde el primer momento, porque si Dios se da como vida, se da en la creación, se da Él mismo para que nosotros compartamos de su ser, o sea, de su divinidad. Si Jesús luego viene a redimirnos, es justamente para compartir esa divinidad. Por lo tanto,
siempre tiene que estar el tema de la conversión o del cambio. No podemos decir simplemente, así como somos, así estamos bien, no. Hay un tema de una humanización que se tiene que ir desarrollando, porque en el proyecto de Dios eso es, pues somos totalmente humanos, somos hechos de polvo, de tierra, tenemos inclinaciones, tendencias del mal por el, por el pecado de origen que todos tenemos, de rechazar a, a ese amor y querer ser autónomos, pero eso se acepta, pero de la misma manera, eso no es que así nos quedamos. O sea, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura no puede ser. O sea, tenemos que ir en un proceso de, de darnos cuenta, de identificar esa realidad y justamente con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos pues trabajando, desarrollando esto que es nueva vida, porque es el Espíritu Santo que nos ha dado la nueva vida. Y eso es lo que anuncia Jesús y es lo que promete Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, que pues hoy, por ejemplo, en esta celebración del Letrán, pues la primera lectura es que del templo sale a ríos de agua viva, pero nosotros tenemos que dar el paso y el templo, en cualquier templo, lo que se reúne es la comunidad. Pero ¿cómo recibe esa comunidad agua viva? ¿De dónde la recibe? Pues justamente del corazón de Jesús, donde sale agua y sangre. Eso lo vimos en el Evangelio de Juan. Entonces, nosotros vamos allí justamente por ser necesitados, por tener sed, porque creemos en su palabra, en su promesa. Y entonces aquí la escritura nos complementa, ¿verdad? Que esa comunidad, o sea, esa es una promesa para quienes ahí convoca el Espíritu, reúne el Espíritu, pues correrán agua viva, ¿verdad? Va explicando cómo se va desarrollando eso que tiene que ver no mágicamente, sino que tiene que ver con un sentido de creerle a Jesús. Y para creerle a Jesús tiene que ser Dios porque no hay otra manera. Si lo dijo hace 2000 años y todavía funciona, pues es porque es Dios. Y si eso es cierto y lo dijo humanamente hablando, es porque era hombre. Bueno, entonces todo eso se va configurando en el mismo misterio. Entonces tenemos que ir como sopesando las realidades que decía en otra sesión, forma parte de la experiencia que tenemos en esa relación, ¿verdad? Entonces, luego aquí va explicando que el espíritu está para todos, pero no todos se abren a ese espíritu. Y es igual, es un ejemplo usado por Jesús con la samaritana, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, la samaritana va en busca de agua, pues tiene que ir y ahí está todo el tema y la trama de por qué va al mediodía y tanta historia, pero luego el diálogo que se desarrolla es que Jesús es el agua viva, que el templo no es una casa, a donde hay que dar culto a Dios en espíritu y en verdad, pero es en este espíritu, es en el espíritu de Dios, es en el espíritu al que nosotros nos abrimos. Entonces, todos los textos van en ese sentido. Lo mismo pasa con Nicodemo. Nicodemo que pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tener acceso a la vida eterna? ¿Cómo hacerlo? Y Jesús dice que hay que nacer del agua y del espíritu. Entonces, eh, para poderlo seguir. Si ustedes se dan cuenta, en los temas que se están leyendo en esta semana y la semana pasada, de la radicalidad de Jesús, pues del despojo, pues no se trata tanto de físicamente dejar a padre, madre, hermanos y cualquier cosa y quedarse así, porque ya sabemos, pues si Dios mismo es familia, pues no puede haber esa contradicción. Pero el tema es la prioridad.
que está dicho en otro pasaje donde dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, lo primero es lo primero. Y luego todo toma su lugar sin ningún tipo de imposición. Cuando la prioridad es la adecuada, y eso está dicho por todos lados. ¿Cuál es la prioridad? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, pero no es amar de un amor así romántico, sentimental, que va a poner de alguna manera toda la realidad dolorosa que vive la humanidad y la va como a poner en abstracto y Dios todo. No, sino que tiene que ver como una práctica de confianza en ese ser. Y entonces ahí va incluida la fe. Entonces, toda esta comunidad cristiana o seguidora de Cristo, instruida por el mismo Cristo, y fíjense bien, no es algo mío que cuando yo diga partiendo de la experiencia que las personas que forman esa comunidad van teniendo desde Hechos de los Apóstoles con Pentecostés, después con toda la historia de los apóstoles y luego con toda la historia que se va desarrollando en la humanidad con sus limitaciones, con sus temas buenos y negativos, pues va teniendo esa experiencia de fe en el Espíritu Santo, como aquel que da la vida, o sea, la vida nueva. Nosotros debemos darnos cuenta que la vida que tenemos, pues, no es que no sea buena, pues sí, claro que sí, tiene muchas bendiciones, Dios nos ha prodigado de muchas cosas, pero necesitamos ir cambiando, convirtiendo, haciendo conciencia, dándonos cuenta. Y todo eso, pues, lo hace el Espíritu Santo. Es Él quien va dando esa nueva vida y pues ahí es dejarse, ¿verdad? Entonces, esa fe está profesada desde el principio, desde la predicación de Jesús. Y fíjense lo que dice, debe ser siempre fortalecida y profundizada en la conciencia del pueblo de Dios. O sea, eso no hay que dejarlo así nada más, ¿verdad? Sino que hay que trabajarlo, hay que hacer conciencia, hay que fortalecer. Y aquí empieza, ¿desde cuándo vamos teniendo nosotros esas reflexiones de los papas? Desde León XIII, 1800, ahí tienen ustedes, 1897, totalmente dedicada al Espíritu Santo, después de Pío XII. Poco Pío XII es el papa cuando yo nací, fíjense, 1940 y tanto, y creo que muere en el 58, creo yo. Y luego aquí tenemos también bueno, esta encíclica de Pío XII es de 1943, totalmente también dedicada al Espíritu Santo. Y luego tenemos todo el tema de Cristo, cabeza de la comunidad, y qué es lo que va a desarrollar el Concilio Vaticano II, que va a centrar toda la temática en la persona de Cristo, por eso son los cambios litúrgicos, por eso es el tema de muchas devociones que no es que no tengan valor, porque volvemos a repetir lo mismo, poniendo en el centro a Jesús, todo lo demás tiene un sentido pues extraordinario. Y aquí no es que la iglesia se lo invente, sino que va teniendo toda esa riqueza, incluso de toda la predicación de San Pablo, ¿verdad? Y luego aquí tenemos, después de Juan 23, que es el que convoca el concilio, muere y luego viene Pablo VI, donde él habla de que a la cristología y especialmente a la eclesiología, quiere decir, a todo el tema de Cristo y a todo el tema de la iglesia del concilio debe suceder un estudio nuevo y un culto nuevo del Espíritu Santo.
justamente como necesario complemento de la doctrina. Entonces, por eso es importante como aprovechar esta sesión 8 para darnos cuenta que esto viene como de concientización desde 1900, pues cuando fue el concilio, 64 al 68, y luego el catecismo que decíamos en el 80 más o menos. Y entonces aquí ya habla ya de nuestra época. Estamos llamados por la fe siempre antigua y siempre nueva. O sea que el tema de irlo actualizando, y eso, si ustedes se dan cuenta un poquito de la sinodalidad, ¿verdad? Es esto, acercarse al Espíritu Santo, que es dador de vida, nos ayuda a ello, nos estimula también a la herencia de las iglesias orientales, porque todo esto es un tema que empieza en Oriente y que luego se pasa a Occidente por temas históricos, ¿verdad? Porque acuérdense que justamente Oriente pues estaba ahí el Imperio Romano en todas esas áreas y pues Roma es Occidente. Entonces, Occidente había abarcado todas esas áreas y acuérdense ustedes que en el tiempo histórico de Jesús, pues ahí estaban los romanos, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo tenemos que ir pues teniendo en cuenta. Y esta fe que empieza en Oriente ha sido custodiada celosamente por los padres, los apostólicos, después los padres de la iglesia, y todo esto gracias al Espíritu Santo. O sea que nosotros muchas veces nos quedamos en el personaje histórico, pero aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que este personaje histórico es un instrumento valioso, por supuesto, valioso porque se abre a la acción de Dios, porque le permite a Dios actuar en su vida. Dígase es lo mismo de María Santísima, del Señor San José, de cada personaje le ha permitido a Dios actuar en su historia. Entonces también por eso podemos decir que uno de los acontecimientos eclesiales más importantes en los últimos años ha sido el 16 centenario del primer concilio de Constantinopla, celebrado contemporáneamente en Constantinopla, y en Roma en la solemnidad de Pentecostés de 1981. Sí, se van conmemorando estos acontecimientos, porque miren, no son fiestas, acontecimiento es que acontece, que son hechos históricos que están dentro de nuestra humanidad y que han hecho un momento crucial en la historia, ¿verdad? Es cuando se utiliza la palabra inflexión. Son momentos de inflexión, o sea, dan un cambio. Obviamente que la gente muchas veces se resiste al cambio, ¿verdad? Y siempre está como añorando. Y esto hay que tomarlo muy en serio porque hoy, por ejemplo, tenemos esa dificultad de, de, pues obispos, cardenales, que son progresistas, que son tradicionales, que dan un énfasis a esto, a aquello. Bueno, pues todo esto, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta hacia dónde dirige todo esto. El Espíritu Santo ha sido comprendido mejor en aquella ocasión mientras se meditaba sobre el misterio de la iglesia. Vuelvo a repetir, iglesias son comunidades, hay que acordarse. A la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Gálatas, o sea, es comunidades, a la comunidad que está unida ahí, obviamente en un templo. En aquel tiempo, pues podía ser la sinagoga antes de que se desligara el cristianismo del judaísmo. Y este espíritu es como aquel que indica los caminos que llevan a la unión, fíjese, a la unión de los cristianos. Vuelve otra vez el tema del sínodo, pero te fijan que eso es tan antiguo como todo, no es nuevo. Simplemente hoy el problema son las posturas.
siempre se ha buscado esa unión de los cristianos, más aún como la fuente suprema. O sea, el Espíritu Santo es la fuente suprema de unidad, que proviene de Dios mismo, y a la que San Pablo dio una expresión particular con las palabras que frecuentemente se inicia la Sagrada Eucaristía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Todos los méritos, todo esto que nosotros decimos, que somos hijos de Dios, que Dios nos bendice, que todo lo que nosotros decimos es por méritos de Cristo. Pablo va a decir más adelante en otra carta, nos amó cuando éramos pecadores y nos habíamos alejado de él. O sea, esa es la gracia. Son méritos de Cristo de los cuales hoy nos beneficiamos, pero es por Cristo, no es por nuestro esfuerzo o porque somos mejor que nadie. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que ha estado patente en toda la historia desde la creación, y aquí está, la comunión, porque todo eso, pues es el Espíritu de Dios que lo hace posible en cada uno de nosotros. Fíjese, y aquí, ¿por qué estará la palabra esté en lugar de está? ¿Por qué creen ustedes que dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros y no está con todos vosotros? ¿Por qué piensan Porque es ustedes? Porque imperativo. es un presente, un No, es presente. imperativo. ¿Cómo así que es un imperativo? Sí, la palabra verbo imperativo es que está dando una orden. Pero no puede ser porque no puede estar a la fuerza. No puede ser un imperativo, porque la palabra de Dios, la acción de Dios, el proyecto de Dios, no es una imposición. No, pero Pero, para mí sí. pero, pero tienes razón en un sentido, en el sentido que la comunidad que está ahí reunida tiene que estar reunida por esa razón. O sea, porque para los demás, pues no, pero para los que están ahí reunidos, que dirían, bueno, a mí no me gusta usar esa palabra de ojalá, pero ojalá que realmente estén reunidos por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, por el amor del Padre y entonces por eso es ese imperativo, pero en la medida que las personas se abran. Bueno, dice está, porque quiere decir que está como en interrogación, o sea, está quiere afirmar que sí está, pero no dice está, dice esté. Para que permanezca siempre, es un presente constante. Es un presente constante al cual nosotros debemos activar, nosotros debemos disponer para que esté, entonces, para que sea, para que eso sea una verdad. Eso va implicado que hay un proceso constante de todo el día, de las 24 horas, de estar, pues es lo que dice el Evangelio, de estar vigilando, de estar despiertos, de estar atentos a esa acción de Dios para que Dios actúe, para que fluya esa acción del Espíritu. Entonces, de esta exhortación han habido otras que tienen relación con la persona de Jesús y que nosotros no tendríamos que tenerla al margen, sino para ir comprendiendo el misterio ya en nuestro siglo, por decir así, ya no directamente de los padres apostólicos, porque es lo mismo, pero se va actualizando a nuestro lenguaje, a nuestras circunstancias. Entonces, tenemos Redentor Hominis, que es el Redentor del hombre, que manda, y tenemos que Dios es misericordia, ¿verdad? Dándonos la misericordia. Estos celebran la salvación del Hijo que ha sido enviado por el Padre al mundo para que el mundo se salve por él. Entonces, vean ustedes que toda la acción de amor está configurada en la salvación
de la humanidad, que la humanidad lo entienda o no lo entienda, lo crea o no lo crea, necesita aceptar los méritos de Cristo y la acción del Espíritu para retornar al Padre. Eso no lo podemos hacer por nuestras propias capacidades. Por buenísimas personas que seamos, no se puede. Ustedes me están viendo y me están oyendo, porque fíjense que mi computadora saca que se fue el internet, pero no, ¿verdad? Se fue unos segunditos cuando estabas hablando del Padre, pero ya regresó. Ah, bueno. Sí se mira y sí se escucha. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces esto hay que fijarse que del tema de la salvación, que nosotros lo vimos con la soteriología, o sea, la historia de la salvación, el protagonismo de Dios para salvar a la humanidad desde siempre, desde siempre. No a partir de la creación o después de la caída de los padres primeros, ni tampoco desde Jesús, sino desde siempre. El amor de Dios. Fíjense que cuando el sacerdote dice, pues, cuando se va, cuando se va a rezar el Padre Nuestro, dice, el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros por su Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Y entonces ya no dice eso, pues, pero ese amor de Dios que se ha derramado por nosotros, por los méritos de Cristo, y que nos convoca para estar ahí y recibirlos por el Espíritu Santo, es el que nos hace decir o identificarnos con las palabras de Jesús. Es otra fórmula, ¿verdad? Porque la otra fórmula que decía el sacerdote antes era que nos atrevemos a decir, o sea, es un atrevimiento el decir Padre Nuestro. Pero las dos cosas, los dos temas están relacionados con la acción trina del amor de Dios que viene a la humanidad, pero tiene que ser acogida. No puede ser, tiene que ser arropado. Ese Jesús que nació en Belén fue arropado por un grupo de personas, no por todo el mundo, pero por un grupo de personas fue arropado. Fue anunciado por otro grupo de personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fue arropado. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, eso es un memorial, es que nosotros ahora debemos arroparlo. Quien lo va a arropar somos nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues solo con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tener el sentido verdadero de esa encarnación. De lo contrario, pues no, va a ser una cosa, una fiesta de invierno o de lo que sea, pero un distractor, una comida buena, muchos eventos, todo lo que ustedes quieran, pero es el Espíritu Santo el que va a darle el sentido. No es todos nuestros esfuerzos, sino que es pedirle al Señor, justamente eso es Adviento, es la preparación y cómo se va pidiendo, se va entendiendo los anuncios que se han hecho todas las 2 primeras semanas con el profeta Isaías y luego las otras 2 semanas, cómo se va arropando Jesús a través de esos personajes y tiene que partir a nuestra realidad, porque si es una preparación, ¿cómo nosotros vamos a arroparlo ahora? ¿Cómo lo arropamos concretamente? Entonces, esto es lo que dice de esta exhortación, se arranca de esas 2 anteriores del Hijo, pues se arranca la del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que es una persona divina, que está en el centro de la fe cristiana y que es la fuente, la fuerza dinámica de todas las comunidades y de la renovación de esas comunidades. Entonces, esta encíclica es una herencia que viene desde hace muchos siglos, ¿verdad? Y que se va actualizando con el Concilio Vaticano. Entonces, parte de esos textos conciliares. Y sobre todo, es enseñanzas sobre las comunidades en sí mismas y esas comunidades ubicadas en el mundo como sal y luz del mundo.
sea, no perteneciendo, no siendo atrapados con toda la, que dijera yo, toda la proyección del mundo, sino que estando en el mundo como lámparas, ¿verdad? Como sabor de Cristo, como dice la canción, ¿verdad? Como sabor a ti, pues el sabor de Cristo, como la luz es Cristo y es la luz que se tiene que proyectar en ese mundo. Entonces, así se animan todos a penetrar en este misterio trinitario. Entonces, la encarnación no solamente es que Dios se hace carne, pues es el amor del Padre encarnado en el Hijo con la fuerza del Espíritu Santo en el vientre de María. Ahí tenemos la Trinidad, ¿verdad? Y todo ese itinerario evangélico pues se va desarrollando por todo el periodo de los patrísticos, después la escolástica y todos los periodos que han ido yendo en la iglesia y que han formado lo que es el año litúrgico. O sea, que es la liturgia que nosotros celebramos cada año. Todos los años entramos en un ciclo para tener ese misterio trinitario según lo va abarcando. Vimos este año el ciclo A de Mateo con las lecturas adecuadas. Vimos el año entrante nos toca Marcos. Pues no, el año entrante, y ahorita en Adviento empezamos Marcos con las lecturas de esta acción trinitaria. Y luego en el 25 será Lucas. Y entre los días de la semana, pues se va a leer continuamente. Primero empieza Mateo, después termina Mateo, después sigue Marcos, después sigue Lucas, y ya sabemos que el Evangelio de Juan es en la Pascua. Entonces, todo eso es la acción trinitaria hoy. Eso es el año litúrgico. De este modo, la Iglesia responde también a ciertos deseos profundos que trata de vislumbrar en el corazón del hombre de hoy. O sea, se trata de hoy, de la actualidad. Un nuevo descubrimiento de Dios en su realidad trascendente del Espíritu Infinito. ¿Sí? Ese Dios trascendente, ese Dios que entra en la historia, ese Dios hoy tiene que tener un rostro en cada acontecimiento de mi vida. Y ese rostro que tiene, pues yo lo expreso en el culto, o sea, en la celebración litúrgica. Entonces, es un nuevo descubrimiento de esa realidad, ¿verdad? Y exactamente igual como le pasa a la samaritana, que hay que adorarlo en espíritu y en verdad, en la esperanza que trae el Adviento, que a pesar de las guerras, las migraciones, las injusticias, la corrupción, se puede gozar de esa presencia de Dios, porque no es por méritos nuestros, volvemos a decir, es por el amor que nos tiene y está presente. Que el hoy, que es una presencia ignorada, pues para eso hay que orar, para que en esas, pues serían como en esas pequeñas, pues hendiduras de nuestro dolor, de nuestra mente, de nuestro sufrimiento, de nuestro pecado, pues esa gracia entre. Esos méritos de Cristo, esa acción del Espíritu, ya que parece que no le podemos corresponder a abrirle las puertas de par en par, ¿verdad? Entonces, pues aunque sea así, pedir eso, ¿verdad? Esa esperanza para encontrar en Él el secreto del amor y la fuerza de una nueva humanidad, de una nueva creación. Pues como Él es el dador de esa vida, de esa nueva vida, pues ahí va dirigida nuestra oración al Padre por méritos de Cristo, para que ese dador de vida pues genere esa vida, y ya que estamos pues escleróticos, abrirnos a su gracia, pues en esas hendiduras, así como entre el humo, entre el viento, entre lo que sea, en pequeñas hendiduras, pues sí también su acción entre en los corazones de la humanidad para que no sigan petrificados en su cerrazón, ¿verdad? Sino que se abran al sentido del amor.
Entonces, las comunidades se sienten llamadas a esa misión, a anunciar el espíritu, mientras junto con la familia humana se acerca en este caso, de la encíclica, era el final del milenio. Pero nosotros tenemos el final cada año, lo celebramos en la vida, en la liturgia, y también cuando nuestra vida termine, la vida humana, la vida biológica, pues entonces nosotros tenemos que tener esta certeza en la perspectiva de un cielo nuevo y una tierra nueva que no van a pasar a pesar de todas estas realidades. Entonces, las comunidades saben bien que adquieren especial elocuencia las palabras de no pasarán, que dice Cristo, ¿verdad? Que todo pasará, pero sus palabras no se quedarán sin efecto, sino se realizarán. Son palabras de Cristo sobre el Espíritu Santo, porque Él es el que está actuando y dando la nueva vida a esta realidad histórica. Y entonces es la fuente inagotable, el agua que brota para vida eterna, es la verdad y la gracia salvadora. Estas palabras quieren reflexionar y hacia ellas quiere llamar la atención de los creyentes y de todos los hombres, mientras nos preparamos para celebrar. Pues fíjense, ya en cuestión de 15 días termina Cristo Rey el 26 de noviembre y luego empieza el 3 de diciembre Adviento. Pues no está mal, ¿verdad? Todo esto para que nosotros nos demos cuenta cómo tenemos que o debemos vivir esa encarnación, como ese memorial tiene que ser una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Para preparar, dice, a celebrar, como se dirá en adelante, el gran jubileo que señalará el paso del segundo milenio en esta encíclica, pero a nosotros nos señala el paso de un nuevo año, porque es lo mismo que se celebra todos los años, es lo mismo, pero lo que se busca es darle el sentido, no como una fiesta magnánima solo porque pasó 2000 años después, pues cada año es esa presencia activa de Dios. Entonces se dan cuenta que ahí les queda la encíclica porque apenas leímos la introducción. Y aquí tienen ustedes la primera parte, el Espíritu del Padre y del Hijo dado a la iglesia, o sea, a las comunidades, las promesas y las revelaciones que Jesús hace durante la cena pascual. Y pues no es chiquito, ¿verdad? Pero ustedes ahí pueden ver las profecías, que saldrá del vástago de trono de Jesé un retoño. Esas son las lecturas que tenemos para el Adviento. El Espíritu del Señor está sobre mí, es el inicio de Jesús en su ministerio. Y en fin, ahí tienen ustedes para entretenerse, ¿verdad? E ir preparando su Adviento. La segunda parte, el Espíritu que convence al mundo en lo referente al pecado. Hoy que esa palabra es mala palabra porque a nadie le gusta oírla, pues entonces tenemos que darnos cuenta de qué se trata y aquí esto está actualizado. El testimonio de Pentecostés en hechos y en nuestra realidad actual. En fin, ahí lo tienen. Yo se los paso al chat para que lo puedan tener y lo puedan reflexionar, porque quedan 2 minutos y ya van a entrar las del otro curso. Betsaida, es de Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, de Juan Pablo II. Gracias, la voy a leer porque la debo de haber leído, pero la memoria no me ayuda. Yo se las puse ahí en el chat. ¿Qué manda? Se las puse ahí en el chat. Ay, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Gracias. que tengan feliz día y feliz fin de semana. Muchas gracias, Betsaida. Un abrazo. A ustedes. Gracias, Betsaida. Les encargo a mi hermana que le quitaron un seno ayer por cáncer. Sí, ¿Sí? con gusto. Estamos A ver cómo le va, aunque es una Primero mujer Dios. fuerte. Aunque es fuerte, espero que no se haya pasado al otro seno y que salga adelante. Porque sí es mucho vivir una situación así. Gracias por sus oraciones. Adiós, Betsaida. Gracias por todo. Cuídense. Primero Dios, todo va a salir bien. Bendiga. Nos vemos. Gracias. Gracias, Betsaida. A la orden.